Oui, aujourd'hui, on est mardi 2 mars 2021 et on va continuer à étudier le superlatif et le comparatif. Oui. Ok. Lectura de la frase número 3, por favor. ¿Quién se anima? Moi. Vas-y, Carla. Ma maman est la plus belle de toutes. Mhm. Ma maman est la plus belle de toutes. Voilà. Aquí vemos otra vez, ¿no? Este superlativo, la más bella de todas. Eso es lo que diríamos, ¿no? Los niños también. La plus belle. Ensuite, siguiente, ¿quién la lee? Moi, Raphaël, Vas-y, Rafael. c'est le film qui a eu le plus de spectateurs. Merci. C'est le film qui a eu le plus de qui a eu. spectateurs. Le plus de spectateurs. Le plus de spectateurs. Es la película que ha tenido más espectadores, ¿no? Más, ¿cómo se les dice? ¿Espectadores? Igual, sí. Ok. Bien. ¿Y la siguiente? El contrario. A ver, Belén, ¿puedes utilizar tu micrófono? Oui, Vas-y, s'il vous plaît. c'est le film qui a eu le moins de spectateurs. Très bien. C'est le film qui a eu le moins de spectateurs. Vous voyez ici, on a le plus et ici le moins. C'est le contraire. OK? Bien, merci. La siguiente frase. Jennifer. Moi, Jimena. Bueno. Entonces primero Jennifer y la última tú, Jimena. Si es que Jennifer puede utilizar su micro. Jennifer. ¿Cuál debo leer? Sí, la penúltima, por favor. Ah, ok. Ce restaurant est muy cher du marché. Ok, merci. Ce restaurant est le moins cher du marché. Cuando veamos OI, acuérdense que es OA lo que vamos a pronunciar. Entonces es aquí le moins cher du marché. Oui, ça va? Ça va. Ça veut dire quoi en espagnol, cette phrase? ¿Cuál? El restaurante es el más... Le moins. Desconozco... Ajá, el más, pero desconozco que es chic de match. Le moins que es el menos, ¿no? Menos. Le moins cher quiere decir el menos ok. caro, el menos costoso. Du marché quiere decir del mercado, ¿no? En general. Entonces, ce restaurant, le moins cher du marché, le moins cher du marché, el menos caro. Oui. Ok. Vas-y, Jimena, si no me equivoco. Oui. De tous les employés, c'est Pierre qui travaille le plus efficacement. Atención. De todos los trabajadores, Ajá. Pierre es el que trabaja más eficazmente, Ajá, eficientemente. Sí. Eficientemente, eficazmente, oui, ça va. Mais tu dois faire attention ici, no hay ninguna E con acento, entonces es travaille. ¿Oui? ¿No? Porque si lo pronuncias con Oui, el porque- acento en la E, luego se vuelve participio pasado del verbo trabajar, ¿no? Trabajado sería. Oui. Ujú. Ese es mi problema, profesor. Ok. Ok. Bien. De tous les employés, c'est Pierre qui travaille le plus efficacement. Ok. Bien, entonces yo creo que después de estas frases ya queda bastante claro el sentido del superlativo en francés, ¿no?
¿Alguno que no quedó claro? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿No? Todo claro. Bien. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿no? Hay una cosa importante a tener en cuenta, es que el superlativo del adjetivo bon es le meilleur. Como por ejemplo, en la primera frase, ¿puedes leerla, por favor, Héctor? ¿O no? Que no sé, a ver, no sé los días que estás en el trabajo. Excusez-moi. Ah, ok. Gracias. No, disculpa, es que no memorizo aún los días en los que trabajas y los días que no. Ok, merci. Fátima, Oui, ¿cuál frase? la primera. Sophie la meilleure, ¿cómo se pronuncia? Meilleur. Meilleure de la clase. Très bien. Sophie est la meilleure de la classe. Et la meilleure est équivalent à dire la plus bonne, la más buena, ¿no? Es buena en lo que hace en la clase, ¿no? Es muy, estudia bastante, sacan buenas notas. Entonces, la plus bonne se traduit en la meilleure. La meilleure. La mejor. ¿Sí? Importante tenerlo en cuenta, ¿no? Otra cosa importante es que le superlatif de bien, c'est le mieux. Le mieux. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'il peut lire? Mayra? Oui. Oui, est-ce que tu peux lire, s'il vous plaît? Sophie et Pierre, tous les deux travaillent très bien. C'est Sophie qui travaille le mieux. Merci. Sophie et Pierre, tous les deux travaillent très bien. Mais c'est Sophie qui travaille le mieux. Traduction? Moi, Tu peux Tania, traduire? Oui, vas-y. Sophie y Pierre, los dos trabajan muy bien, más, sin embargo, sería, o más Sin Sofía embargo, es quien pero... trabaja mejor. Exacto, ¿no? Pero atención, que en español nosotros tenemos el mismo superlativo, ¿no? Mejor para referirnos, ¿no? Al más bueno en algo. Entonces, el mejor o la mejor. En francés vamos a ver bien esta diferencia, ¿no? Porque tenemos el adjetivo bon y el adjetivo bien. Y ça dépend, ¿no? Depende de cuál vamos a utilizar, de cómo es que construyamos la frase para poder utilizar bien el superlativo correspondiente. Solo hay que recordar que el superlativo de bon es le meilleur y el superlativo de bien es le mieux. ¿Ok? ¿Ça va? Oui. Ok, alors, excusez-moi un moment. Déjeme que creo que tengo unos ejercicios. Ok, bien. Ahora vamos a pasar a la parte creativa. Les toca a ustedes. Creemos frases. Ahora les comparto la pantalla. Creemos frases con el superlativo. Vas-y, je vous écoute. Podría ser Santiago le plus belle de la clase. Beau. Beau de la clase. Parce que belle, c'est l'adjectif féminin. Beau, c'est l'adjectif masculin. Estaba pensando en mujer, pero ya después cambié. Cambiaste el personaje. Bueno, ok, no pasa nada. Oui, ça va? Très bien. Ensuite. Profesor, yo tengo una duda. Ya ve que también se puede como il y a plus. Ajá, sí. Aquí no entra, ¿verdad? Sí, en realidad también, ¿no? Porque siendo un superlativo, lo podemos poner, ¿no? De repente,
si queremos describir un lugar, ¿no? A ver, ¿podrías hacerme un ejemplo para intentar Oui. escribirlo? Les Chinois femmes, chinoises, ¿cómo ¿Las se mujeres dice? chinas? Ajá. Ah, oui. Entonces, les femmes chinoises, Il y a plus Ujú. il y a plus de vin, como vino. ¿Qué es lo que quieres decir en español? Las mujeres chinas Ujú. tienen, pero es que no sé el significado de como de Ilia, en qué sentido se usa. Ah, ok. No, porque acá ya entra en juego la parte de la descripción de una persona en sí. O sea, ya tú tienes un sujeto, ¿no? Que es las mujeres chinas. Por lo tanto, no puedes utilizar la construcción impersonal que es ilia. No, ilia significa hay, pero no tiene el significado de tener, no tiene que ver. ¿No? Si queremos decir tener en el sentido de posesión o que algo le pertenece a alguien así, se utiliza el verbo avoir. ¿No? Entonces, en este caso, para tu frase con les femmes chinoises, vas a poner les femmes chinoises ont, tienen. Mientras que ilia lo vas a reservar solamente para indicar la existencia, ¿no? De algo o la inexistencia de algo, ¿no? Por ejemplo, il y a plus de gens ici. Non, il y a plus de gens, on va dire, il y a plus de gens, il y a plus d'habitants, c'est mieux. Il y a plus d'habitants au Mexique que Perú, voilà. ¿No? Hay más habitantes en México que en Perú, ¿no? Entonces ahí estás poniendo tú una especie de comparación, pero poniendo igual el superlativo en México, ¿no? Que hay más habitantes en México. Y utilizando ilia. En este caso lo puedes utilizar, pero no para indicar la posesión de algo, ¿no? Cuando ya el sujeto está bien definido como en el caso de la frase, ¿no? Que eran las mujeres chinas. En este caso usas avoir. Oui, merci. ¿Sí? ¿Ça va? Oui, merci. Ok. Entonces completemos, a ver. Ok. Ok. Siguiente entonces. A ver, otra frase. Ouais, Giovanni. Vas-y. Nous sommes les ponts, Ujú. silencio, o bueno, callados. Nous sommes ¿Quieres decir nosotros somos los más callados? Ajá. Ok, entonces en ese caso lo que vas a utilizar, a ver, callados, a ver, porque me viene la palabra de cuando te ordenan callarte. Tais-toi, dicen los franceses. Tais-toi, cállate. Ok. Entonces, para decir callados, no me viene enseguida, déjame que lo busco. ¿No? Somos los más callados. On peut dire, excusez-moi, on peut dire silencieux, que creo que podría ser la forma más correcta, ¿no? Nous sommes les plus silencieux. Silencio. Ok. Silenciosos, ¿no? ¿En relación a qué cosa? O sea, que casi no hablamos. Pero los más silenciosos en sí, ¿de qué categoría? Recuerda que el superlativo pone también en relación esta cosa, ¿no? Que resaltamos algo dentro de un grupo, ¿no? Entonces, Santiago es el plus beau de la clase, ¿no? De tous les intégrants de la clase, c'est Santiago qui est le plus beau. Alors, con tu frase, nous sommes les plus silencieux, ¿ok? Mais de quoi? Pues que sería casi igual de la clase, pero sería algo repetitivo, ¿no? De la clase, ça va, ¿no? Entonces somos los más silenciosos, los más callados de la clase. Ajá. Oui. Ahora sí ya tiene, ¿no? Tiene mucho más sentido. Ok, Oui, merci. merci.
Siguiente. ¿Alguien más? Moi, Jimena. Vas-y. Mon frère Mhm, est le plus mhm. drôle. Oui, 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 si. Et le plus drôle. Oui. ¿Cómo se dice? De mi casa, de ma Maison. chef, maison. Maison. Oui. ¿No? Chez lo vamos a utilizar únicamente para cuando decimos chez toi, chez moi, chez elle o bueno, me invento, chez Gustavo, ¿no? Lo vamos a utilizar en este tipo de construcciones para referirnos a la casa no, a mi casa en el sentido de chez moi, ¿no? Pero no se puede utilizar este chez moi cuando tenemos este tipo de frases, ¿no? Mon frère est le plus drôle de chez moi, no está bien, ¿no? Porque moi es un pronombre tónico, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que moi es el pronombre tónico de cuál pronombre? A ver. Je. Oui, ¿no? Es el pronombre tónico de je, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tiene sentido de coexistir en una frase en la que no vemos, ¿no? No tiene modo. Entonces, en este caso, la palabra a utilizar es maison, de ma maison. ¿Ok? Oui. Siguiente. Merci. Moi, le Vas-y. printemps est le plus belle saison de l'année. Ok. Oui, très bien. Excusez-moi. Tengo el teclado en otro idioma, disculpen. Por eso no puedo escribir los acentos. Ok. L'année. Ok. Le printemps est le plus belle saison de l'année. Está casi bien. Hay un pequeño error. ¿Cuál, profesor? A ver, identifícalo. Está muy evidente. Es... No sé. Mira bien los elementos de la frase. Temporada del año. ¿Bel? A ver, aquí les tengo que decir algo un poco extraño, ¿no? Porque tenemos que las estaciones del año son masculinas, ¿no? Tenemos le printemps, excusez-moi, le printemps, ¿no? Pero de repente vemos, ¿no? Que el adjetivo que se utiliza es belle, ¿no? Y aquí yo te acabo de decir como error, no porque en realidad sea un error, sino porque quiero que entiendan algo, ¿no? Este adjetivo belle, ¿a qué cosa se está refiriendo? A ella. Ok, pero Femenino. ¿a cuál elemento de la frase? ¿A cuál palabra? A la primavera. A la primavera. Déjame decirte que no. No, perdón, a la temporada, perdón. Ajá, a la temporada, ¿no? Entonces se va a acordar en género con esa palabra, ¿no? Belle saison, ¿no? La palabra saison es la saison, ¿no? Entonces yo en los exámenes sucede muy a menudo que escriben le printemps et le plus beau saison de l'année, porque piensan que vamos a describir con beau a le printemps, pero no, porque aquí está en relación el adjetivo está en relación a saison, y saison es femenino, entonces la plus belle, ¿no? Es como había dicho su compañera, ¿ok? Esto es algo muy importante en el idioma francés, que tienen que estar muy pendientes al acuerdo con los géneros de la palabra, ¿no? Los géneros y sobre todo el número, ¿no? Que muchos de ustedes los pasan por alto, los dicen así, no se dan cuenta de que ahí debería haber una S o una E y una S, ¿no? Entonces hay que prestarle mucha atención. Hiciste bien en decir belle. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? Moi, Belén. Vas-y, Belén. Mon chien est le plus bruyant de la rue. Mon chien est le plus bruyant. Oui.
De la rue, oui, très bien. C'est vrai? Belén, c'est vrai? Mm, Est-ce que tu as un chien? oui. Ah, ok, ok. Bien, no, mon chien es el plus bruyant de la rue, ¿no? Mi perro es el más ruidoso de la calle. Ok. Bien, ¿alguien más? Moi, Ok, vas-y. mm, je- j'aime les cafés plus lourds, Plus long? plus lourds, agua, Ah, plus low. algo así, ajá. Ajá, J'aime les cafés plus lourds, ajá. algo así, prefiero el café que el agua. O algo. Ah, oui, ok. Ya la cambiamos entonces. Prefiero o me gusta más el café que el Ujú, agua, entonces sería j'aime ajá. plus, Oye, ¿es válido? j'aime plus le café Ujú. Ah, que ok, l'eau. Ok, ok. ahí ya está más francés. Ok. Es plus le café que l'eau. Ajá, Ujú. ok. Ok, me gusta más el café que el agua. Oui. O Ujú. podrías tranquilamente hacer la otra construcción con je préfère. ¿No? Je Yo- préfère le café o l'eau, ¿no? Es la misma cosa. Ujú. Bien, ¿alguien más? ¿Por qué me lo marca? Ah, ok. ¿Alguien más? Bien, entonces este ejercicio de la creación con el superlativo, ¿no? Es bastante interesante porque pone bastante en realce todo este tipo de adjetivos o la forma de la sintaxis del francés en sí en general, ¿no? Como en el caso de la frase que de su compañera Carla, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Es necesario maîtriser, ¿no? Asimilar bien, dominar bien todo este tipo de situaciones, de argumentos de que pueden parecer simples, pero nos traen problemas después, ¿no? Y ya que la mayoría esta vez, en el examen de paso de nivel para B1, la mayoría de temas se requieren en el examen, ¿no? Esta vez sí se le pone mucho énfasis a aplicar casi todo lo que hemos visto en clase, en el examen. Entonces, que nada quede así como que, lo entendí más o menos, ¿no? Intenten asimilarlo bien. Si hay dudas, me dicen, me avisan, ¿ok? Ahora nos queda poco tiempo, pero quisiera introducir la segunda parte del tema de esta semana, que es les comparatifs, los comparativos, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, ¿no? Es una comparación, ¿no? Lo vamos a utilizar para comparar, ¿no? Dans notre vie quotidienne, on peut comparer des situations, des personnes, des animaux, des choses, etc. Par exemple, ici, j'ai une phrase. ¿Quién puede leerla? Moi, Vas-y. dans notre vie quotidienne, No, on ici, peut sí. comparer des situations. Ah, pardon. No, no, Mes pues es- élèves sont plus. Ah, pardon. Mes élèves sont plus intelligents que moi. Mes élèves sont plus intelligents que moi. ¿Ok? Bien. ¿Qué quiere decir la frase? Mis alumnos son más inteligentes que yo. Ajá, Ay, exacto. merci, profesor. Ajá. De rien. Mes élèves sont plus intelligents que moi, ¿no? Entonces aquí tenemos una comparación. Me estoy poniendo en relación, ¿no? Que mis alumnos son más inteligentes que yo, ¿no?
Entonces, cuando vamos a hablar de comparativo en francés, hay que tener en cuenta la parte de la relación que lleva, ¿no?, esta comparación, ¿no? Puede haber una relación de superioridad, como puede haber una relación de inferioridad, como puede haber también una relación de igualdad, como vemos en la siguiente diapositiva. La première phrase, Pierre est plus grand que Marie. Plus grand que, más grande que. Donc, c'est une relation de supériorité. Ensuite, Pierre est aussi grand que Marie. Aussi grand, igual de grande. Donc, c'est une relation d'égalité. Et le dernier exemple, Pierre est moins grand que Marie. Relación d'inferiorité. Menos grande que. ¿Ok? Estas situaciones hay que tenerlas en cuenta al momento de crear o utilizar un comparativo, ¿no? Hay que ver bien qué es lo que queremos decir, ¿no? Plus grand, aussi grand, moins grand. Obviamente el adjetivo aquí es grande, alto o grande simplemente, pero lo podemos obviamente cambiar dependiendo de eso, ¿no? Dependiendo de lo que queramos decir. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, o sea que plus, aussi y moins se van a ocupar siempre, o sea, dependiendo del contexto que vayamos a utilizar, ¿no? Pero esa sería como que la estructura. Exacto, ¿no? Dependiendo de la estructura. Dependiendo de lo que queremos decir más que todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Oui, merci. Bien, los dejo entonces solo con la siguiente diapositiva, ¿no? Que es la formación del comparativo, ¿no? Así vamos a formarlo, ¿no? La mayoría de veces seguidos, básicamente idéntica a la formación de nuestro querido superlativo, ¿no? Es casi igual, seguido de sustantivo, adjetivo, adverbio o precedido de un verbo. Y es lo mismo que vamos a encontrar aquí. Pero atención que con un sustantivo se comporta de la forma que ven debajo, ¿no? Tenemos estas palabras, plus, autant, moins que, seguido de o de apóstrofe, non, más que. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo en algunas frases que les dejo aquí como ejemplo para que las puedan ver. Bien, rápidamente les leo un par de frases. Tania a plus de livres que Jimena. Aquí tenemos también una relación de qué tipo. Superiorité. Oui. Pablo a autant de livres que Pierre. Inferiorité. Égalité. O igual. Égalité. Autant ¿Qué es autant? quiere decir de mismo modo, ¿no? Igual de. ¿No? Lo mismo que aussi. La troisième phrase. Marie a moins de livres que François. Inferiorité. Inferiorité, voilà, ¿no? Entonces, pero todo esto en general son comparativos, ¿no? Ponemos en comparación dos elementos, dos personas, dos cosas, dos situaciones, ¿no? Dentro de esa parte de los comparativos, identificamos este tipo de relaciones, que a ustedes les sirven más que todo para poder entender bien la estructura y las palabras que se utilizan para expresar esas relaciones, ya sea de superioridad con plus, igualdad, autant o aussi, y de inferioridad como moi. ¿Ok? ¿Ça va? Ça va. Ok. Merci. Bien, entonces,